quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. De tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo. Adoremos su presencia en esta hora. Y decirte adoremos la gloria de nuestro Dios. Adoro. Ahí donde está, dígale, Señor, Y decirte quiero decirte que te amo, que necesito más de ti, Señor. y que eres todo Oh Espíritu Santo, para te mí. necesitamos. Sin usted nada podemos hacer. Delante de tu trono, Aleluya, Señor, mi yo Señor. quiero estar Ven, Espíritu Santo. para Ven y descienda a esas contemplar familias, sus hogares. tu hermosura Oh, y eterno Rey. santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te Oh, mi amo Dios amado, amamos tu gloria, Señor. y decirte Amamos tu presencia. adoro Usted es ese oasis en medio del y desierto. decirte Solo en ti nuestra alma encuentra te paz. amo Oh, Santo Dios, y refresca que el alma eres cansada, todo mi Dios. para Hay poder en el mí. nombre de Cristo. Bendecimos, Señor, este momento en el cual sea usted hablando a nuestras vidas, sea usted tomando el control de cada uno de nosotros, poderoso Rey. Que tu presencia fluya, que tu Espíritu Santo penetre en los hogares, que penetre en las familias, mi Dios eterno. Si hay alguna necesidad en esta hora, eterno Rey, obra conforme a tu gracia, conforme al poder que hay en ti, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, este lugar y bendecimos cada hogar donde nos están viendo. Que Dios fortalezca tu vida. Siervo de Dios, el Señor está contigo. El Señor es tu sustento y tu fortaleza, Señor. Llenas mi vida.
Gloria a Cristo, aleluya. Vamos así a estar dando inicio a este momento con la lectura de la palabra que está en Isaías 55. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras encontramos este pasaje de la Biblia, hermanos, damos gracias a Dios que nos permite una vez más transmitir y para bendecir y edificar muchas vidas y muchos hogares. Reciban bendición y que el poderoso Dios sea bendiciendo sus vidas. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigos a los pueblos, por jefes, por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Hermosa palabra de nuestro Dios, hermanos. Sabemos que nuestro Dios es el que nos ayuda y nos sustenta. Y en esta hora vamos a darle lugar a nuestro hermano pastor, que va a estar en esta hora meditando la palabra del Señor para sus vidas y para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de la vida, por su misericordia y porque nos concede el privilegio de todavía poder meditar en su palabra y adorarle con todo nuestro corazón. En esta hora doy gracias a Dios por todos y cada uno de los que ya están aquí con nosotros a través de esta transmisión. Doy gracias a Dios porque nos acompañan, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros nos preparamos y pues el equipo se prepara, es para que usted pueda recibir el consejo de la palabra del Señor. Así que en esta hora vamos a meditar en ella y voy en esta hora a traer una cita bíblica. Es en el libro del profeta Oseas capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Oseas capítulo 2, verso 14. Santo es el nombre del Señor. Oseas capítulo 2, verso 14. Allí vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Y vamos a hacerlo con el tema Aprendiendo en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Ese es el tema de esta tarde, Aprendiendo en el desierto. Y quiero en esta hora que Dios hable a nuestras vidas y que pueda el Señor encontrar cabida en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que esta palabra pueda hacer el efecto que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Aprendiendo en el desierto. Oseas capítulo 2, verso 14. Es un verso muy pequeñito, pero muy significativo. Y dice así en el nombre de nuestro Señor: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vuelvo a repetir el versículo. Dice, porque he aquí
que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Padre bendito y Dios todopoderoso, en esta hora gracias te damos porque nos das la enorme bendición de acercarnos a tu presencia y adorar tu nombre. Gracias te damos porque también, Señor, nos permites meditar en tu palabra y dar, Señor, esta palabra que tú pones en nuestros corazones y en nuestros labios a tu pueblo, Señor, que están en sus hogares, a las familias, matrimonios, a las personas, Señor, que han de escuchar, quizá no en vivo, pero en reproducción, han de escuchar esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Aviva, Señor eterno, ese deseo de buscarte y que puedan saber, Señor, que tú estás con ellos y que tu palabra es fiel y tus promesas son verdaderas. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda fuerza contraria, todo lo que trate de estorbar la adoración de tu pueblo, todo lo que trate de estorbar la administración hacia tu pueblo con tu palabra, es destruido en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, nuestros corazones dispuestos para recibir el consejo de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta hora a dar inicio, hermanos, y les recuerdo el tema que tal vez está apareciendo ahí debajo de sus pantallas también, es aprendiendo en el desierto. Yo sé que hay muchas cosas en la vida que quisiéramos evitar y hay cosas que quisiéramos que nunca pasaran en nosotros, pero son cosas inevitables porque aún el mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió. Él dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dio indicación de que en este mundo tendríamos nosotros aflicciones y que esas aflicciones iban a llegar y tal vez nos iban a hacer sentir, hermanos, que no íbamos a poder superarlas. Pero Él dice: confiad, aprended de mí y acuérdense de mí, que yo he vencido al mundo. Creed en mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, yo sé, hermanos y amigos, que cada uno de nosotros ha tenido que vivir o pasar por un desierto en esta vida. Yo sé que a cada uno de nosotros se nos ha presentado una situación difícil en la que hemos tenido que llorar y en la que hemos sentido que las fuerzas se nos van. Y hay una pregunta que yo creo que es la que asalta a nuestra mente cada vez que nosotros pasamos por un momento amargo o por un terreno difícil. Y es esta: ¿por qué el Señor permite que esto pase en mi vida? Esa es la pregunta obligada de casi la gran mayoría de nosotros los seres humanos cuando atravesamos por un desierto. La pregunta es: ¿por qué Dios permite que esto pase? Yo quisiera haber podido evitar esta situación. Yo quisiera que esto no hubiese sucedido o salir de esto. Pero déjeme decirle algo. En esta tarde vamos a aprender o a recordar, si usted ya lo sabía, 3 cosas por las cuales Dios permite que vengan desiertos a nuestra vida. Mire que el Señor dice a través del profeta Oseas, hablando a su nación, diciendo: la atraeré y la llevaré al desierto, y allá en el desierto le hablaré al corazón. Fíjese algo importante que el Señor le está diciendo, o sea, atraeré a mi pueblo, atraeré a esa alma, porque quiero que usted se identifique con este texto. Atraeré a esa familia, a ese matrimonio, atraeré a esa comunidad y la llevaré al desierto. Mire algo importante aquí, que es Dios el que muchas veces nos hace el llamado para ir a ese desierto. Nosotros a veces pensamos en nuestra humanidad que las cosas pasan simplemente por pasar, pero aquí hay algo importante. La Biblia nos lo enseña también, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros nos metemos a un desierto por nuestros propios errores, las cosas son diferentes, pero hay desiertos que Dios permite y que es Él el que nos lleva. Es Él el que nos lleva a ese lugar para que nosotros aprendamos algo. Porque aquí dice el profeta, o Dios hablando a través de él: y la llevaré al desierto y allá, fíjese algo, allí le voy a hablar al corazón. Es Dios el que tomó de la mano
a esa persona, a esa familia, a ese matrimonio, a esa nación, y la llevó al desierto con un propósito, porque todos los desiertos que el Señor permite en la vida de sus hijos tienen un propósito. No es simplemente el sufrimiento, no es simplemente para que nosotros suframos o pasemos un momento amargo. El Señor nos enseña provechosamente. Y aquí dice la palabra del Señor: la llevaré al desierto y allá le hablaré al corazón. Entonces, en esta hora yo quiero que aprendamos por qué muchas veces el Señor nos lleva al desierto. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos allá? Mire que muchas personas en la Biblia tuvieron que atravesar por un desierto. Muchas personas o personajes de la Biblia fueron llevados a un desierto y algo sucedió allí en sus vidas. La pregunta que nos hacemos es, decía, ¿por qué Dios permite los desiertos en nuestras vidas? Lo primero que quiero que veamos es, la primera razón es para que te conozcas a ti mismo. Amén. Para que te conozcas a ti mismo. Hay desiertos en los que el Señor nos lleva para primero que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros entramos a un desierto y vamos con una idea, con una mentalidad, vamos con un razonamiento, y muchas veces después de salir de allí, nuestra percepción de la vida cambia. Nuestra percepción de las cosas de Dios son diferentes. Nuestra manera de pensar del poder de Dios cambia. ¿Por qué? Porque en el desierto algo se maximiza, algo se agiganta, y muchas veces es la visión espiritual que nosotros antes no teníamos. Yo quiero llevarles en esta hora a meditar en algo. En la soledad es donde vamos a mirar nuestra capacidad y nuestra fuerza. Es allí donde muchos fuertes reconocen sus debilidades y donde muchos débiles descubren sus fortalezas. Amén, hermanos. Para eso a veces Dios nos lleva a un desierto. ¿Para qué? Para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos nuestra capacidad, no sabemos distinguir o notar o aprovechar la autoridad o el poder o la investidura o la gracia que Dios nos ha dado, porque no conocemos el poder de Dios que se manifiesta muchas veces y de muchas maneras en el peor de los desiertos. Allí es donde el fuerte, le decía, reconoce sus debilidades. ¿Cuántas personas se sienten fuertes emocionalmente o espiritualmente? ¿Cuántas personas se sienten fuertes y piensan que no necesitan depender? A veces inconscientemente, a veces piensan que no necesitan depender de tantas cosas, o que no dependen de las personas, y muchas veces de manera inconsciente que no dependen de Dios. Pero en el desierto es donde el Señor nos enseña a reconocer nuestras debilidades. Le hablo de un personaje de la Biblia, Pedro, el famosísimo Pedro. ¿Qué sucede? Pedro era muy seguro de sí mismo. Era alguien que estaba seguro de sí mismo. Cuando él decía algo, lo decía con toda la confianza. Él hacía sus declaraciones, y en sus declaraciones llevaba, hermanos, osadía. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, incluyéndolo a él, esta noche me van a dejar solo, Pedro dijo, te pueden dejar esto, pero yo no te dejo. Yo no te voy a dejar. Pedro estaba convencido de que él era un guerrero. Pedro estaba convencido de que a él no lo iban a doblar, no se iba a quebrar tan fácilmente. Pero ¿qué sucede? El Señor le dice, Pedro, si viéndolo bien, tú eres el primero que vas a salir corriendo, y te lo digo desde antes, tú me vas a negar esta noche. Y a pesar de que el Señor le hizo esa declaración, Pedro forcejeó con él y dice, no, Señor, aunque sea necesario, yo voy a morir por ti. Y usted sabe la historia. Usted sabe que Pedro no solamente lo dejó, sino que lo negó en 3 ocasiones. Ese fue el gran desierto para Pedro. Ese fue el desierto para Pedro, en el que él pudo conocerse a sí mismo
Cuando él estaba afuera, hermanos, cuando él salió después de la mirada de Jesús, cuando él sale allá quizás a la esquina, allá una esquina oscura, él estaba llorando, dice la palabra, amargamente. Él estaba atravesando por su desierto, pero allí estaba aprendiendo a conocerse. Por primera vez Pedro, el desbocado, el hablador, el osado, estaba aprendiendo a conocerse. El Señor le dice, tú vas a conocer tu fragilidad, vas a conocer tus limitaciones, vas a conocer que eres polvo y que necesitas el poder de Dios sobre tu vida. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro no. Él dijo, no, Señor, no, yo no soy de los que corren, yo no soy de los que salen huyendo. Pero nos damos cuenta que después él lloraba amargamente, atravesando su desierto y diciendo, es cierto, soy débil, soy frágil, soy un cobarde. Negué al Señor y el Señor, hermanos, nunca le dijo ninguna palabra, solamente con su mirada el Señor le dijo, te lo dije, Pedro, acuérdate que te lo advertí. Entonces, los desiertos, hermanos, a los cuales el Señor nos lleva, lo hace para primero conocernos a nosotros mismos. Hay cosas que usted no conoce de usted misma o de usted mismo. Hay cosas que yo no conozco y no hubiese conocido si no hubiese atravesado por un desierto. Por eso es importante que creamos en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Quiero primero que te conozcas a ti mismo. Quiero que veas tus capacidades y quiero que aprendas de tus limitaciones también. Quiero que veas que me vas a necesitar toda la vida. Quiero que veas que dependes de mí. Por eso el Señor dijo en el Evangelio de Juan, lejos de mí, separados de mí, apartados de mí, nada podrás hacer. Y es cierto, nosotros tenemos que reconocer que sin Él nada somos y nada vamos a poder hacer nunca. Esa es la primera razón, queridos hermanos, amigos. Ese desierto que estás atravesando es para que descubras que no puedes solo, que necesitas la ayuda de Dios. Tal vez ya lo intentaste de mil maneras, tal vez ya intentaste esforzarte, luchar y batallar y te has dado cuenta que no has podido avanzar, pero ni siquiera un paso. ¿Por qué? Porque debes reconocer que Dios debe de guiar tu vida, tiene que guiar tu vida. El Señor nos hace muchas veces ir al desierto para que nosotros aprendamos a conocernos. Mire, la Biblia nos dice del personaje más poderoso de la Biblia, del personaje más poderoso de la historia, Jesús, el Hijo de Dios. Fue llevado, dice la palabra, por el Espíritu al desierto. No fue un impulso personal. No fue a consecuencia de un error, no fue a consecuencia de una equivocación, sino que el mismo Espíritu Santo lo impulsa para ir al desierto. Y allá en el desierto dice la Biblia que era tentado por Satanás. Pero Jesús allí reforzó su identidad, se volvió más poderoso aún. ¿Por qué? Porque dependía del Padre. Dependía de la sumisión hacia la voluntad del Padre, dependía de su obediencia al Padre, y por eso lo vemos que Él regresó, dice la palabra, después de salir del desierto, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el desierto? Él pudo encontrarse consigo mismo y con el Padre, y nunca perdió su identidad, sino que la reforzó. Por eso vemos que cuando el diablo le decía, si eres hijo de Dios, haz esto, él decía, no necesito eso, está escrito, y está escrito, y está escrito, y con 3 puñaladas deshizo a Satanás. ¿Por qué? Porque nuestro Señor en el desierto pudo conocerse a sí mismo, pudo entrar en una comunión íntima y personal con el Padre, y de esa manera Él salió poderoso de ese lugar. Es lo que Dios anhela de nosotros, hermanos. Dios, cuando nos lleva al desierto, no es para quebrantarnos, no es para debilitarnos, no es para matarnos, no es para que nos destruya el desierto, sino para que aprendamos. Repito, ¿cuánta gente fuerte o que pensaba ser fuerte entra en el desierto
y luego se vuelven las personas más necesitadas de Dios y que más lo buscan y que más dependen de Él. ¿Por qué? Porque el desierto les enseñó que Dios es el que tiene el control. Y cuántas personas que se consideraban frágiles, que eran temerosas, que eran escurridizas, cuando Dios las lleva al desierto, regresan siendo, hermanos queridos, unos guerreros espirituales poderosos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios sabio. David tuvo que atravesar el desierto. Tuvo que estar en las cuevas y en los montes y él aprendió a ser un guerrero poderoso. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Mire, para las personas que no conocen a Dios, cuando atraviesan por un desierto, eso los puede matar, los puede destruir. Mucha gente cuando atraviesa un desierto en el área que sea, como no tienen de quién tomarse de la mano, esa situación los destruye. Pero el cristiano, el que ama a Dios, cuando atraviesa un desierto, más se crece, mi hermano. Crece su poder, crece su fuerza, crece su convicción, crece su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Y yo sé que cuando estamos en el desierto, cuando no escuchamos otras voces, es cuando más podemos discernir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesús. Número 2. Dios nos lleva al desierto para aprender otra cosa. Y es a conocer a los demás. Mire, la frase, quien menos esperé fue el que me ayudó. O a la inversa, los que pensé que me ayudarían jamás lo hicieron. Eso nos revela que nosotros no podemos confiar en los demás antes que en Dios. Es en el desierto donde nosotros vamos a conocer a nuestros verdaderos amigos. Es en el desierto donde vamos a conocer a las personas que nos aman y que van a darnos una palabra y un consejo y una oración y una dirección. Eso puede venir de diferentes vertientes, de diferentes direcciones. Puede ser el esposo, la esposa, el amigo, el pastor, el líder. Puede ser algún hermano de la iglesia. Pero allí es donde nosotros conocemos a los verdaderos amigos. ¿Y por qué decir esto, hermano? No quiero ocasionar que usted diga, es verdad, esta persona es un sinvergüenza porque me abandonó cuando más necesité. No es esa la intención, sino que nosotros comprendamos que quien nunca nos va a fallar, el que siempre va a estar con nosotros, es el Dios Todopoderoso. Ese es el que siempre nos va a sostener. El ser humano tiene limitaciones. El amigo, el hermano, la persona más querida tendrá limitaciones a la hora de poder ayudarnos. Y más cuando es un proceso espiritual. Cuando es un proceso espiritual, hermano, usted puede estar dormido al lado de su esposa y usted tiene el ataque sobre su vida. Usted tiene la opresión sobre su vida mientras ella descansa o a la inversa. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales nosotros no podemos depender del hombre ni pedirle al hombre que haga algo porque sencillamente no lo puede hacer. Es la intención de Dios que reconozcamos que Él es el único que nos puede ayudar. En el desierto nosotros conocemos a las personas. ¿Y sabe por qué le digo esto también? Porque muchos de los que hoy me escuchan han cambiado a Dios por sus amigos. Han cambiado a Dios por su trabajo. Han cambiado a Dios por su estudio. Han cambiado a Dios por muchas cosas. Y cuando usted atraviese, o tú joven atravieses un desierto, ni el trabajo, ni el estudio, ni los compañeros, ni las amistades te van a poder ayudar. ¿Sabes quién es el que te va a ayudar? Dios es el que va a estar allí para ayudarte. ¿Cuántas personas han cambiado a Dios por sus amistades? Y le dan más crédito a lo que ellos dicen. Y tratan de agradarlo más a ellos. Pero cuando estás en una cama en un hospital, los amigos no van a turnarse para irte a cuidar. No. Y si caes en la cárcel, tampoco van a llevarte comida. Porque ¿sabes quién es el que va a estar allí contigo, hermano, amigo? Tu esposa, tus hijos.
Ellos son los que van a estar allí porque ellos son tus verdaderos amigos. Esa es tu familia. Entonces, cuando tú atraviesas un desierto y confías en el de afuera, confías en las amistades y tú dejas a Dios por todo lo demás, vas a fracasar. Dios nos enseña y tenemos que aprender en el desierto en quién nosotros tenemos que confiar y en quién no. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las amistades están haciendo estrago en la vida de una persona o de un matrimonio? Pero ¿cuántas veces también hemos escuchado a gente arrepentida diciendo: yo no sé en qué momento cambié lo más sagrado después de Dios, que es la familia, por la gente de afuera? Es en el desierto donde tú vas a ver quiénes son los que te van a ayudar. Y muchas veces ni siquiera la misma familia te va a poder ayudar, sino por eso tenemos que confiar en Dios. Y te voy a dar ejemplos en esta hora. Mire, en el libro de Job, capítulo 19. Santo es el nombre del Señor. Job, capítulo 19. Verso 14. Todo el que escucha el nombre de Job ya sabe lo que él vivió. Y si no, le invito a que lea el libro que se llama Job y está en la Biblia, en la palabra del Señor, y se va a dar cuenta de que él fue un hombre que atravesó por el desierto más grande, más espantoso que un ser humano puede quizá llegar a imaginar cruzar. Y mire, en el peor momento, en su desierto, la Biblia dice que llegaron 3 amigos. Así lo dice la palabra. 3 de sus amigos se pusieron de acuerdo de las legiones o las regiones lejanas y llegaron juntos. Y la Biblia dice que cuando lo vieron a lo lejos no lo reconocieron. En otras palabras dijeron: ese es Job. Mira dónde está sentado en el piso, en el polvo. Y llegaron y la Biblia dice que como vieron que era tan grande su dolor, se sentaron junto a él y durante 7 días no mencionaron palabra alguna. Durante 7 días estuvieron callados. Pero hermano, estaban como la olla de los tamales, nada más reservándose todo lo que le iban a decir al pobre Job. Mire, ¿qué sucede? ¿Qué analizó Job en su peor momento? Le decía, Job capítulo 19, verso 14 al 19, dice la palabra del Señor, escuche: mis parientes se detuvieron, en otras palabras, ya no llegaron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Verso 15: los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Verso 16: llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba a su siervo, hermano, fíjese. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por mis hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos, escúchelo, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Sabe quién era Job, hermanos? Job era un hombre generoso. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal. Era un hombre que hacía buenas obras. Él dice: nunca vi a alguien en desnudez que yo no lo cubriera. Nunca vi a alguien hambriento que yo no le diera comida. Nunca vi a un sediento que yo no le diera agua para que mitigara su sed. Delante de mí ningún criado sufría. Yo trataba de completar lo que le faltaba. Yo trataba de proveerle para que nada le faltara. Pero vemos que cuando él cae, hermano, hasta lo más bajo, hasta lo más profundo, en su desierto terrible, él mismo declara que nadie se acercó a él. Sus amistades lo dejaron. Sus amistades lo abandonaron. Sus íntimos amigos lo rechazaron. Antes los jóvenes lo respetaban y lo veneraban. Hoy se burlaban de él. Su familia nunca se acercó donde él estaba. Pero sabe, ese era un propósito. El propósito de Dios era que este hombre aprendiera a depender de él. Es algo que Dios espera que nosotros también
aprendamos en el desierto a confiar en Él, a depender de Él y saber que no cualquiera que se dice ser nuestro amigo lo va a poder demostrar en el momento cuando nosotros lo necesitemos. Por eso en esta tarde, querido hermano y amigo, usted tiene que analizar su vida. Tal vez está pasando por un desierto y usted está diciendo, ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos que me decían que me amaban? Dios le está demostrando que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Porque Job tenía muchas amistades, pero a la hora de la necesidad todo el mundo lo dejó. Y esto Dios lo permitió porque él tenía que mirar hacia el cielo y no mirar hacia su alrededor buscando ayuda. Así que tenemos que aprender en el desierto. Pero hay una tercera razón. Y es que no solamente es para que nos conozcamos nosotros mismos. No es para que conozcas a los demás, si son fieles o no. Porque muchas veces, déjame decirte y lo aclaro, Dios permite que en un proceso difícil la gente se aparte de ti. Y si tú permites o usted permite que eso le amargue y que diga, no, ya no los vuelvo yo a hablar y son mis enemigos porque no me ayudaron. Mire, no permita eso porque usted va a aprender algo mal, que es lo que Dios no le quiere enseñar. Muchas veces Dios permite que cuando pasamos un desierto terrible, todas las personas nos dejen. ¿Por qué? Porque si no es así, el ser humano, mientras tiene 20 puertas abiertas, nunca va a acudir a Dios. Pero cuando nosotros no confiamos en el hombre, sino confiamos en Dios, entonces es allí cuando estamos aprendiendo bien las cosas, hermano. Amén. Estamos aprendiendo bien. ¿Por qué? Porque Job no se amargó. La Biblia dice que al final de la historia, las mismas amistades llegaron y le dijeron, Job, perdónanos porque pues decíamos que eras pecador, pero el Señor nos dijo que si tú no oras por nosotros, estamos perdidos. Amén. Tú en esta hora tienes que aprender exactamente lo mismo. Que si nosotros estamos solos, que si nosotros no tenemos ayuda humana, es porque Dios nos está diciendo, mira hacia el cielo, mira hacia arriba. Yo te rodeé y te alejé todo para que tú aprendas a depender de mí. ¿Y por qué? Porque el tercer aprendizaje que nos da el desierto es conocer a Dios. Aleluya. Mire, nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos un poquito a los demás. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en el desierto nosotros aprendamos a conocer a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque aprendemos a confiar en Él, a depender de Él. Ahí es donde se revela el corazón de Dios hacia nosotros. Por eso el Señor dice, te llevaré al desierto y allá en el desierto te voy a hablar al corazón. Allí me voy a revelar a ti. Porque mientras estás en lo seguro, mientras estás donde hay árboles frutales, mientras estás en un campo verde y reverdeciente, tú no me escuchas. Hay muchas voces que tú escuchas. Pero cuando tú estás en el desierto, no tienes opción más que mirar hacia el cielo. Y yo quiero en esta hora recordarle la historia de Israel. Israel sale de Egipto y atraviesa un desierto. Pero pregunto, ¿tenían que confiar en Dios? Claro que lo tenían que hacer. No había otra opción. Dios puso una columna de nube sobre ellos en el día, una columna de fuego sobre ellos en la noche, y nadie podía volverse atrás porque Dios avanzaba con ellos. Ellos tuvieron que aprender a confiar en Dios. El Señor en algún momento les dice, te hice pasar por ese desierto ardiente y te hice tener hambre para sustentarte. Tus pies en 40 años no se hincharon, tu ropa no envejeció en 40 años. Ay, hermano, no era la marca de la ropa, el poder de Dios. En 40 años, esos zapatos yo creo iban creciendo, alguien dijo, iban creciendo con el pie. A manera que crecía el pie, crecía el zapato. 40 años, hermano, estuvieron en el desierto. Sus zapatos no se rompieron, no se envejecieron. La ropa no se envejeció. Ellos no murieron de hambre porque tenían que aprender a confiar en Dios.
Estamos viviendo en un desierto en este tiempo. Las cosas no están bien y usted lo sabe, y como que todo se está complicando. Pero le digo algo, Dios nos está enseñando a confiar en Él y a depender de Él. Porque dice la palabra, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que invocan el nombre de Jehová no tendrán falta de ningún bien. No confíes en tu alrededor, no confíes simplemente en lo que escuchas o ves o sientes. Confía en Dios, querido hermano, querido amigo, confía en Dios. Porque Él nos está enseñando, Él se está revelando a su pueblo. Él nos está diciendo a través de este tiempo, mira hacia el cielo y confía en mí. Que el que en Él confía no será avergonzado. Tal vez el desierto te ha cansado. Tal vez el desierto te ha robado las fuerzas. Tal vez el desierto ha hecho que tus esperanzas se hagan casi nulas. Pero estás aprendiendo a conocerte a ti mismo. Estás aprendiendo a conocer que los demás no son una fuente de confianza a la hora de depender o de Dios o de ellos. Tenemos que depender de Dios. Hay gente con buenas intenciones que querrá ayudarte, pero no lo puede hacer porque está en el mismo barco y ese mismo barco se está hundiendo. Pero ¿sabe qué sí nos puede ayudar, hermano? El Dios de los cielos. Él sí tiene poder. Él nos puede ayudar. Y a través del desierto nos está enseñando que nosotros confiemos en Él. Mire, si Dios va con nosotros, si Él está con nosotros, vamos a salir victoriosos. Y vamos a salir llenos del poder de Dios de esta situación. Todo aquel que atravesó un desierto, pero que Dios iba con ellos, fue victorioso. Y les puedo citar ejemplos, hermanos. Está Jesús, está Elías, está David. Están esos hombres de Dios que pasaron por un desierto terrible, pero que cuando ellos regresaron fueron personas poderosas en la palabra y victoriosos porque Dios estaba con ellos. Así que en esta hora yo le digo algo. Yo no sé cuál sea el desierto por el cual esté usted pasando, pero aprenda lo que Dios nos quiere enseñar a través de ello. Aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Tal vez usted no se conocía antes, ahora se conoce mejor. Tal vez usted confiaba más en los demás que en Dios, ahora usted dice no, es mejor confiar en Dios. Y le digo algo, seamos sensibles a lo que Dios nos quiere enseñar. Porque es en el desierto donde uno aprende mejor. Es en el desierto donde uno tiene mejor audición, mejor visión y mejor concentración, porque no hay nada que nos esté distrayendo. Es en el desierto donde Dios habla a nuestro corazón. Y en esta tarde Dios habla a su corazón y le dice, aprende a confiar en mí. Depende de mí. Aprende que soy yo el dueño de tu vida y que si yo estoy contigo, todo está bajo control. Así que ánimo, ánimo hermano, cobre fuerzas en esta hora. Levante sus manos nuevamente. Si sus rodillas se habían paralizado, muévalas. Si sus manos se habían caído, levántelas en el nombre de Jesús. Siga adelante. ¿Por qué? Porque la orilla del desierto ya está próxima y Dios le va a dar la victoria poderosa que usted necesita. No se desespere, no se aflija. Si viene una desesperación o aflicción a su vida, doble sus rodillas, clame al Señor. Que Dios le va a dar la respuesta, le va a dar la fortaleza y le va a dar el poder para vencer toda oposición. En el nombre de Jesús. Así que cuando venga a su mente, ¿por qué pasa esto? Pasa porque Dios nos quiere enseñar algo. Amén. Y qué bueno es que estemos abiertos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Quiero orar en esta hora y quiero pedirle a Dios por alguien que en este día diga, yo ya no puedo más. He querido cambiar, he querido que la situación cambie en mi vida, he querido deshacerme de este vicio, he querido dejar esta situación y no he podido. En esta hora, Dios le dice, yo sí puedo hacer las cosas. Yo puedo cambiar tu vida.
Este desierto no es para matarte, no es para destruirte, es para hacerte crecer, es para fortalecerte, es para enseñarte que conmigo todo es posible, dice el Señor. Vamos a orar en esta hora, le invito. Padre Santo y Dios Todopoderoso, en esta hora he hablado tu palabra y te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que hoy escuchan mi voz y pueden ver esta transmisión. Señor, hemos escuchado el consejo de tu palabra. Hay muchas incógnitas a veces en nosotros. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre por lo que pasa en el mundo. Pero tú en esta hora le dices a tu pueblo y le dices a aquellos que se entregan a ti, a aquellos que confían en ti. Tú les dices, Padre glorioso, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. En otras palabras, te estoy hablando al corazón. Estoy usando la circunstancia para que reconozcas tus debilidades, para que reconozcas que sin mí no vas a poder, para que te conozcas mejor y sepas que yo puedo hacer cosas grandes en tu vida y a través de tu vida. Señor, bendice las almas. Fortalece el alma cansada. Levanta, Señor, ese ánimo. Levanta ese ánimo, Señor. Que haya un despertar. Que haya, Padre glorioso, un respirar. Podamos mirar hacia el cielo y avanzar creyendo en ti, Señor. Te pido por tu hijo, tu hija, ese matrimonio, ese hogar, esa familia, esa alma que está viviendo un momento difícil. Ayúdale, Señor, susténtale. Que tus fuerzas desciendan y fluyan. Que ese corazón sea fortalecido y afirmado. Tú tienes el control. Eres tú el que nos llevas al desierto. Eres tú, Señor, el que pasa por momentos, Padre glorioso, a tu pueblo en ese desierto. Pero que no es algo duradero, no es algo estable. Es algo temporal para enseñarnos. En esta hora, levanta ese ánimo. Ahí donde está, dígale al Señor, sumérgeme. Pídale al Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Pídale que refresque su corazón, que refresque su vida, que refresque su alma, que le dé fuerzas. Yo sé que Dios está obrando ahí en su corazón en esta tarde, porque la palabra dice que no vuelve vacía, sino que antes hace lo que fue enviada a hacer. Y Dios envía esta palabra para que usted cobre fuerzas y no vea como cosa extraña lo que está pasando, sino es el cumplimiento de la palabra. Estamos sedientos de tu presencia, Señor. Dígale a Dios en esta hora, ahí donde está. Ayúdame, sosténme, fortaléceme, aliéntame. Quiero salir victorioso. Quiero salir con nuevas fuerzas de este proceso y darte la gloria a ti, porque eres tú quien me has dado la victoria. Eso es lo que Dios va a escuchar de nuestros labios. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él está con nosotros. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa tarde y que la palabra de Dios pueda quedar grabada en su corazón y podamos tener esa respuesta que necesitamos y esa fortaleza que proviene del Padre. Dios le bendiga. Gracias por su atención. Dejo este lugar con nuestra hermana pastora Tania. Gloria a nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Rey. Él envía una palabra a esa alma vacía o desierta. Esta palabra sea de bendición a su vida. Dios bendiga a nuestro hermano pastor y también bendiga su vida, hermanos que nos están ahí sintonizando. Dios les bendiga, pastores, pastoras, miembros de iglesia. Dios les bendiga, Iglesia Ríos de Agua Viva.
que han estado ahí apoyando, y quiero darle gracias a Dios, pues a la verdad. Aquí tenemos 3 jóvenes como en el tiempo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Creo que sin ellos no pudiéramos hacer este trabajo. Ellos están detrás de cada del audio, de las pantallas, monitoreándonos. Damos bendición a la vida de Fernando Pascual, a nuestro el joven Ali, a nuestro hermano Juan Guillermo, que están aquí. Si lo quieren conocer cómo es que esto está funcionando, yo les voy a invitar que pasen estos jóvenes en el nombre de Cristo. Ahí andan un poco penosos, pero quiero mostrar, y a Dios sea la gloria y la honra, a nuestros hermanos jóvenes que nos están apoyando. Solo un momento, hermanos. Todo esto se hace primeramente con la ayuda de Dios y con los hermanos que están apoyándonos. Dios bendiga a estos jóvenes que la verdad no se han inclinado sino que se han esforzado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como les decimos desde allá donde están, Dios bendiga a estos jóvenes, y así juntos vamos a darle gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones. Dios bendiga a nuestro hermano Joel Antele Toto de la Ciudad de México, nuestra hermana pastora Zuleima, nuestra hermana pastora Sidonia, y todos los que nos han estado viendo desde Champotón, de México, hermanos. Dios bendiga sus vidas y Dios les guarde. Gracias damos al Señor, y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí vamos a mandar los jóvenes a su lugar para que nos puedan cortar la transmisión. Dios les bendiga, saludos, y el sábado a las 5, primeramente, si Dios nos da las fuerzas y la ayuda, solo Dios nos ayuda. Gloria a Cristo.